Con Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos por Las Palmas. Saúl, muy buenos días. Muy buenos días. Perdón por el pequeño retraso a la hora de empezar la entrevista. Sin problemas. Nos alegramos de que no tengas prisa. Hemos estado escuchando juntos en la redacción la entrevista con Javier Doreste. Le ha metido una pequeña pulla a su compañera Beatriz Correas en la capital. Ha llegado a decir incluso el pacto naranjito. No sé si, como parte de los firmantes de ese pacto naranjito, como dice el señor Doreste, le ha molestado algo las palabras del señor de primer teniente de alcalde. No, desde luego estamos muy acostumbrados a ese tipo de comentarios. El pacto naranjito, naranja mecánica, el hacendado del PP. Es decir, está claro que desde los partidos más radicales, tanto el Partido Popular como Podemos, está habiendo un ataque porque lo que están demostrando a nivel nacional es que algunos están pensando en las sillas, en las presidencias, mientras que nosotros estamos trabajando realmente por lo importante que son por los ciudadanos, por hacer reformas muy necesarias, que es lo que han solicitado y que es lo que quiere la sociedad española. ¿Acaba de bautizar al Partido Popular como partido radical? Yo creo que sí, desde luego se está radicalizando completamente las posturas. O sea, es una pena ver a un partido que tiene 7 millones de votos, a los cuales respetamos profundamente, que la postura que está haciendo es básicamente, o yo soy presidente, a pesar de haberle dicho al jefe del Estado que no. Porque a mí cuando nos acusan de que hemos cambiado el discurso nosotros no hemos cambiado el discurso. El que ha cambiado el discurso es el jefe del gobierno en funciones, el señor Rajoy. Este señor es cierto que ha obtenido el mayor número de votos en las últimas elecciones, pero sin embargo cuando el jefe del Estado le da la encomienda de recoger los avales necesarios para ser el presidente del gobierno, declina su responsabilidad por 2 veces, con lo cual cambia completamente el argumento. Nosotros hemos dicho claramente que apoyaremos a la lista más votada si la lista más votada quiere ser el gobierno, pero cuando la lista más votada declina esa responsabilidad, pues no nos queda más remedio que intentar llegar a acuerdos con el jefe, con el representante del jefe de Estado, con la persona que el jefe de Estado ha asignado para buscar esos apoyos. En este caso, pues era el señor Sánchez. Y aquello de no fomentar un pacto de perdedores. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, es decir, nosotros lo que no vamos a hacer, por ejemplo, es ir con Podemos, con Izquierda Unida, con el PSOE, si el PP era el partido que tenía la encomienda del jefe del Estado. Nosotros nos hubiésemos asentado y seguimos queriendo sentarnos con el Partido Popular, porque además volvemos a decir lo mismo. No tenemos nada en contra de los votantes del Partido Popular, no tenemos nada en contra del Partido Popular. Lo que sí es cierto es que el Partido Popular, y sobre todo su presidente, declinó la responsabilidad de buscar los apoyos para la jefatura del gobierno. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una irresponsabilidad total, que además ponían un brite a la casa de la jefe de Estado, a la casa del rey, ya que no empezaba a funcionar la democracia, el famoso calendario de la democracia que estipula que tiene que haber un primer debate de investidura para que empiece a contar ese tiempo, con lo cual era muy preocupante. Desde esa segunda votación de investidura Pedro Sánchez ha pasado ya más de una semana. ¿Cómo explica Saúl Ramírez? No lo digo porque él tenga la obligación de explicarlo, pero ¿cómo explica que no haya pasado nada en más de una semana, nada nuevo bajo el sol? Pues precisamente lo explico en los mismos términos lo que estabas preguntándome antes. El radicalismo de ciertos partidos está haciendo que las posturas sean totalmente herméticas, no quieren moverse ni un ápice. Nosotros hemos enviado cartas al Partido Popular para que se reúna con nosotros, y Mariano Rajoy ha dejado claro que no se va a reunir, que si lo que está en juego es hablar del pacto, hablar del acuerdo, que tiene 200 medidas, y que además decimos lo mismo, nos sentamos con las medidas, que no les gusta alguna, se pueden modificar, son mejorables. Todo es mejorable, se puede mejorar, pero lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es seguir hablando. Ahora mismo hay un acuerdo de 2 partidos constitucionalistas, que para nosotros es algo fundamental, defender la unidad de todos los españoles, porque creemos que así somos mucho más fuertes, así podemos defender los intereses de toda la sociedad, y además así somos solidarios, porque a mí, cuando el partido Podemos defiende las autodeterminaciones, algo que por cierto no se puede nunca utilizar en el territorio catalán o el territorio vasco, ya es que está circunscritos a territorios coloniales o territorios ocupados militarmente, y eso no pasa en esos ámbitos. Yo que voy a Barcelona con frecuencia, de verdad nunca he visto un tanque por las Ramblas. A mí me encantaría que me dijesen dónde están los tanques de las Ramblas. Pues sobre todo es curioso porque lo que están fomentando es la antisolidaridad. No nos engañemos, o sea, el principio de solidaridad y reparto entre las distintas regiones hace que Cataluña, que es lógicamente una zona rica de España, ha sido por mucho tiempo la locomotora económica de este país, pues contribuya con sus impuestos a cubrir precisamente zonas que a lo mejor no tienen la suerte de tener esa renta per cápita. Y esta ruptura que quieren conseguir algunos partidos, desde luego, es antisolidaria y nosotros jamás la defenderemos. Saúl, ese radicalismo al que usted ha argumentado para explicar esa detención de los avances en esta materia no parece que se vaya a mover. La verdad es que tenía previsto sacar el tema más adelante, pero lo adelanto. ¿Estamos, por tanto, abocados a las nuevas elecciones? Bueno, nosotros no nos queremos de verdad poner en esa tesitura. Nos parecería un fracaso completo de los políticos el no poder llegar a un acuerdo para establecer un gobierno, para establecer las medidas necesarias y las prioridades que nos han pedido los ciudadanos. Es decir, de verdad que la situación económica mundial es preocupante.
Y lo que no podemos de verdad es estar un año entero parados porque, claro, hacer nuevas elecciones nos abocaría prácticamente a septiembre para poder tener un gobierno. Y además tampoco creo que las encuestas vayan a cambiar mucho. Con lo cual, realmente estaríamos como el día de la marmota, repitiendo esta situación una tras otra a eternum, ¿no? O sea, cada 3 meses otras nuevas elecciones. Y eso, desde luego, sería un fracaso completo de la política, un fracaso completo del diálogo, y no nos lo podemos permitir en España. ¿Llega a calificarlo como catástrofe democrática? Si hubiese unas nuevas elecciones, hombre, catástrofe democrática tampoco, ¿no? Porque está claro que la democracia, sí hemos dicho todos los políticos, ¿no? Que las votaciones es la fiesta de la democracia. Pero sí que sería un fracaso de los partidos políticos y, desde luego, sobre todo de algunos líderes que no se quieren sentar a dialogar, a intentar acercar posturas, a buscar puntos de consenso o espacios donde poder contenderse. Y eso es algo que, desde luego, Albert Rivera lo está intentando, por activa y por pasiva, teniendo una mano al Partido Socialista y al Partido Popular desde el primer día después de las elecciones. ¿Es un problema de nombres? Albert Rivera efectivamente decía la semana pasada que a lo mejor sin Rajoy al frente pues el diálogo sería un poco más sencillo. Por otro lado, como no, Pablo Iglesias decía que Pedro Sánchez se podría quitar y poner una persona de consenso. ¿Al final es un problema de nombres? Bueno, es que está claro que cuando algunos partidos están hablando de sillas, de ministerios, de vicepresidencias, de CNI, de televisiones, y otros hablamos de medidas contra la pobreza, contra la brecha de desigualdad, un pacto nacional por la educación, un pacto nacional contra la corrupción, pues está claro que cuando algunos hablamos de medidas y otros hablan de sillas, de puestos, sí es un problema de nombres. Lo que pasa es que lo que queremos nosotros dejar claro es que estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Con todo el mundo, eso sí, siempre dentro de las reglas y del marco constitucional. A mí cuando me preguntan, ¿ustedes podrían hablar con Podemos? Claro que podemos hablar con Podemos. Es más, estoy seguro que vamos a legislar en cosas en conjunto como Podemos, en regeneración democrática, en lucha contra la corrupción, en lucha contra la pobreza. Ahí seguro que vamos a legislar de la mano y juntos con Podemos. El problema es que llevar un partido que quiere romper España dentro de un gobierno, con nosotros no puede ser. Otra cosa que me digan, oye, si Podemos deja de defender esto, digo, bueno, si Podemos deja de ser Podemos, pues entonces claro que podríamos hablar, pero eso sería otro partido nuevo, no sería Podemos, sería otra cosa. ¿Estamos ya en campaña o hay alguien que ya está en campaña? El otro día, por ejemplo, Pedro Quevedo se sentaba en esa misma silla y decía, Rajoy está en campaña desde el momento en el que le dijo no al rey. ¿Estamos ya en campaña? Pues yo creo que sí, desde luego por parte, no nosotros, porque nosotros ya le digo que vamos a intentar cada día de estos 2 meses, ahora ya 2 meses menos una semana de tiempo que queda, intentar desde luego que haya un gobierno, que se puedan establecer, porque además, ¿qué significa que no haya un gobierno? Bueno, pues que no haya un gobierno significa que hay un montón de medidas necesarias que se tienen que hacer que no se pueden realizar. Por ejemplo, cuando yo he visto, y hemos visto todos en los periódicos, ese reparto del ITE que se ha producido por parte que si el Cabildo estaba en contra del reparto. Bueno, la realidad es que con un gobierno en funciones no hay ITE que repartir. No hay nada que repartir. Con lo cual, esto nos viene fatal a todos los españoles, pero muy especialmente a los canarios. Bueno, la consejera ha dicho estos días que sí que hay ITE de alguna manera, porque en las transferencias del Estado ya no se ha estado descontándose. El dinero, en principio, dice la consejera Rosa Dávila, que está en las arcas del gobierno autonómico. Bueno, la señora Dávila, que es una experta seguro en contabilidad financiera y en ilusión de la contabilidad, dirá eso, pero lo que está claro es que los presupuestos generales del Estado, la partida de ingresos sigue estando el ITE. Con lo cual, si el gobierno funciona, hay que ejecutar el presupuesto íntegramente, y eso lo sabe ella perfectamente. Entiendo que pueda decir esto, pero hombre, el dinero, siempre hemos dicho, el dinero siempre ha estado ahí, porque lógicamente es un ingreso que recibe el Estado desde la Comunidad Autónoma Canaria. Y está claro que el dinero lo tiene la Comunidad Canaria, pero ¿lo va a poder ejecutar? No. O sea, el dinero está así. ¿Va a poder ejecutarlo? No. Porque es un ingreso que sigue estando todavía contemplando los presupuestos generales del Estado. Y si no hay un gobierno, no van a poder elevar eso. Con lo cual, es un ejemplo más de las cosas que no se pueden desarrollar. Cualquier medida que suponga modificación del presupuesto, el gobierno en funciones la va a vetar. Porque tiene esa prerrogativa. Entonces vamos a estar totalmente atados de pies y manos para poderse hacer desarrollo, por ejemplo, del Plan Integral de Empleo para Canarias, tan importante que hemos aprobado el otro día en la Comisión de Economía de Empleo y Seguridad Social, el plan para carreteras. Todos esos planes tan necesarios para Canarias están ahora mismo paralizados, porque un gobierno en funciones no los puede aprobar. A ver, que se me desordena. Para no ir saltando de tema en tema, concluyo casi el tema de esas hipotéticas elecciones. Acaba de mencionar usted, bueno, tampoco cambiaría mucho, podríamos caer en un día de la marmota. Lo cierto es que las encuestas, sí, son sondeos, ¿no? Pero sí que auguran cambios, sobre todo para su partido, para Ciudadanos. El PP ganaría las elecciones, según, por ejemplo, la última que publicaba estos días el diario El País. El PSOE seguiría siendo segundo, pero algunos auguran ya que, en caso de repetir, insistimos en ese caso hipotético, Ciudadanos adelantaría a Podemos. Cambio sí que habría, parece.
Pero mire, Santiago, a nosotros realmente nos importan muy poco las encuestas. Yo siempre lo he dicho, cualquiera que haya ido a una entrevista mía y hace una pregunta sobre las encuestas, cuando son favorables o cuando son menos favorables, siempre digo lo mismo. Las encuestas son momentos puntuales, estados de opinión, pero al final lo importante realmente son los ciudadanos. Entonces, que nosotros podríamos decir, vamos a unas elecciones corriendo que nos viene muy bien, pues podríamos decirlo. ¿Que queremos hacer eso? No. Estamos justo en lo contrario, en pelear, en luchar, en intentar buscar consensos, en buscar diálogo, en acercar posturas de dos partidos que no se quieren ni dar la mano, y esto es lo que estamos viendo que está siendo muy difícil. Desde luego es yo le diría una actividad titánica. En cualquier caso, son encuestas que palpan, vamos a resumirlo como simpatías de la gente, ¿no? En cualquier caso, ¿por qué cree que han descendido las simpatías hacia Podemos? Probablemente el partido junto con ustedes que llegaban a estas elecciones y que lógicamente por los resultados ganó. ¿Por qué cree que, por lo que dicen las encuestas, se reducen esas simpatías hacia el partido de Pablo Iglesias? Bueno, esto es hablar de política electoral ficción, ¿no? Pero si tuviese que hacer una evaluación de por qué han disminuido el resultado de sus encuestas, yo creo que... Por eso hablaba de simpatías y no intención de voto, para intentar trazar una delgada línea, ¿no? Perfecto. Yo creo que es porque realmente se ha visto claro quién quiere trabajar realmente por la regeneración, quién quiere trabajar por los ciudadanos, y cuando el día después de la reunión con el jefe de Estado, el señor Iglesias sale pidiendo 7 ministerios, la vicepresidencia, el CNI, la televisión española, es decir, el poder en mayúsculas, y no pide ningún ministerio de ámbito social, pues hombre, es cuando se ha quitado la máscara y es cuando se ve realmente quién es Pablo Iglesias y en qué consiste realmente la confluencia de esas candidaturas, esa coalición entre Podemos y las mareas y cómo pueden. Y además también determina que, lógicamente, el derecho de autodeterminación es algo irrenunciable, que es algo que seguramente la gran mayoría de los electores fuera de Cataluña y del País Vasco y de Galicia pues no sabían. ¿Por qué no se hacía énfasis en eso? Entonces está claro que ahora la gente está dando cuenta quién quiere trabajar por la ciudadanía, quién realmente puede y lidera este cambio de la nueva política y quién realmente es la vieja política, solo que con un lío, con muy buena telegenia, con un buen discurso, con muy buena postura, pero que realmente es toda una impostura, que cuando realmente se baja al fondo, pues uno ve que lo que quieren es poder en mayúsculas y una hoja de ruta muy clara que curiosamente coincide con la que tuvo el señor Chávez en Venezuela. Es una cosa sorprendente. El miércoles nos decía Guillermo Mariscal, que también lo tuvimos en estos estudios la semana pasada, el diputado del Partido Popular, que el verdadero cambio, estoy leyendo, es hacer algo que no se ha hecho nunca, formar un gobierno con partidos que se han enfrentado en las elecciones, pero que tienen muchos puntos en común. Porque esto de ha ganado las elecciones el cambio, el gobierno del cambio, se ha adscrito casi únicamente a todo lo que no sea el Partido Popular. ¿Por qué no se interpreta esto del cambio como hace el señor Mariscal, por ejemplo? No, si nosotros no interpretamos. Nosotros lo que hacemos realmente es intentar con nuestros votos lo que creemos que nos han pedido los electores y es llegar a un acuerdo. De hecho, nosotros estamos interpretando y estamos incluyendo al Partido Popular. Son ellos los que se borran. Yo que conozco al señor Mariscal perfectamente y me parece una persona muy válida, él sabe perfectamente que hemos hablado mucho largo y tendido sobre la opción de que el Partido Popular se sume al pacto con el PSOE y con Ciudadanos, que creemos que es lo mejor para este país. Lo que pasa es que hay un problema de personas. Y igual que le preguntabas antes, Diego, ¿es un problema de personas? Pues en cierta manera sí. El Partido Popular es un partido totalmente presidencialista, donde su presidente determina las listas y donde su presidente tiene el poder absoluto. ¿Qué pasa con esto? Pues que lógicamente dentro de ese partido las voces críticas, esas voces críticas que están saliendo, claro, salen de los que ya no son dirigentes, obviamente, pero que dicen una realidad. Porque claro, qué duda cabe, que estoy seguro, porque yo estoy en el Congreso y he hablado con gente que piensan que a lo mejor con otro candidato se podría llegar a acuerdos, porque realmente no se quieren ni sentar a hablar. Si a lo mejor el candidato tiene que ser Mariano Rajoy, pero es que ni siquiera se quieren sentar a hablar. Y esto para nosotros es lo trágico, que de verdad que los políticos no puedan sentarse en una mesa para dialogar, para llegar a acuerdos, para consensuar, es algo que nos parece trágico. Saúl, se propone, como usted mismo ha dicho, esa coalición PSOE, Ciudadanos y sumar al Partido Popular. Sin embargo, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero esa gran coalición que se ponía de ejemplo a Alemania sufrió un varapalo este mismo fin de semana, con auge de partidos incluso, pues en este caso sí también radicales, un descenso de los apoyos a la señora Merkel. Es verdad que el sistema electoral en Alemania va pues dividido de otra manera muy diferente en España, pero en esencia, lo que es una gran coalición que se ponía como ejemplo, ha sufrido un varapalo en Alemania. ¿Mal síntoma para esta idea como se plantea en España? No, porque pues sí, pues seguimos por ese orden. Ya sigo con tu argumento. En la famosa gran coalición de Portugal ha durado lo que ha durado. Es decir,
Claro, lo que pasa en Alemania también hay que entenderlo en el contexto, en la situación social que se vive en Alemania ahora mismo, donde tienen una presión de inmigración y donde creen que desde luego no se ha hecho las cosas nada bien, y yo comparto que no se ha hecho nada bien desde el gobierno de Merkel, y lo que hay es un castigo por la presión en inmigración, y quien ha crecido realmente son los partidos de extrema derecha, es decir, los partidos xenófobos, y ese es el verdadero problema de Europa. O sea, hay que tener claro que, lógicamente, si no hacemos bien las cosas, los que crecen son los populismos, de un lado y de otro. Y eso es muy peligroso para una convivencia democrática que lo queremos todos los europeos, por lo menos los españoles que queremos estar dentro de Europa. Hablando de inmigración, es también un asunto por el que se ha, no voy a decir cuestionado, pero sí generado cierto malestar por el gobierno en funciones. No se va a someter a una sesión de control en el Congreso, no lo estipula así el reglamento, pero Europa reclama que cada país se pronuncie. Además, se necesita unanimidad. España tiene el gobierno o el no gobierno que tenemos. ¿Cómo lo plantean desde Ciudadanos? ¿Qué creen que se debería hacer? Porque España se tiene que pronunciar por una cuestión comunitaria y además para medio largo plazo. Está claro, nosotros hemos exigido al gobierno, aunque esté en funciones, que venga al pleno a dar explicaciones y ver cuál es la postura que quiere llevar precisamente pues a la Unión Europea, porque además, como bien dices, no es una cuestión baladí, no es una cuestión que vaya a ser de un poco tiempo, sino que es de medio y largo plazo. Creemos que el acuerdo que se está firmando en Unión Europea y Turquía, desde luego, tiene muchos oscuros, muchísimos oscuros, y creemos que esa no es la solución. Deportar a la gente hacia otro país y que la asuma Turquía a costa de pagarlo, desde luego, si no vulnera los derechos humanos, sí que desde nuestro punto de vista roza la vulneración completa de la Carta Magna de los Derechos Humanos y del Hombre. Y por lo tanto, lo que hemos pedido desde luego al gobierno es que se presente. La respuesta del gobierno del señor Rajoy, que como están en funciones no tienen obligación de presentarse a dar explicaciones y que no las van a dar. Son ese tipo de posturas que hacen que sea muy difícil, de verdad, intentar llegar a acuerdos y a consensos. Es decir, cuando hablan de la nueva, cuando decía el señor Mariscal, el gran cambio sería un acuerdo de partidos que se han enfrentado. Sí, pero es que luego al final, cuando les pides que vengan a hablar contigo o a dar explicaciones de una cosa tan importante como es la política de inmigración europea, pues la respuesta es que no voy, no quiero. No quiero hablar, no quiero dar explicaciones. Y así no se puede. O sea, en democracia lo que tiene que hacerse es una transparencia. Y eso es algo que, por desgracia, en los últimos 4 años no ha sucedido. Y de ahí, cuando alguien critica que el señor Rivera diga, oiga, es que yo creo que el señor Rajoy no es la persona indicada para liderar este cambio. No quiere decir que no vaya a ser. No quiere decir que no nos podamos sentar a hablar de que sea. Lo que quiere decir el señor Rivera es, está claro que una persona que ha tenido una mayoría absoluta durante los últimos 4 años y no ha liderado ninguna reforma en transparencia, en renovación, está claro que no podemos pensar que lo va a hacer ahora, en minoría. ¿Son estas cosas las que, como yo le decía antes, nos van a acabar abocando a unas nuevas elecciones? ¿Ese tipo de actitudes por parte, por ejemplo, de los populares? Pues sí, por desgracia parece ser que si ellos se siguen enrocando en la postura, que la única... Yo es que cada vez que veo con alguna persona del Partido Popular y debato mucho últimamente con ellos, siempre me sacan el mismo argumento. Es que somos el partido que tenemos más votos. Ya, pero es que nuestro sistema es parlamentario. Entonces no es que no sirve de nada ser el partido que tiene más votos. Sirve ser el que tiene más apoyos en el Congreso. Es lo de la mayoría minoritaria, ¿no? Y esto es algo que tienen que entender. Claro, están acostumbrados a sistemas donde siempre sacan mayoría absoluta, o el Partido Socialista o el Partido Popular. Y ahora se abre una nueva era que yo creo que no va a cambiar. Es decir, yo estaba viendo ayer un programa precisamente que hablaban sobre la situación en Noruega y nos comentaban que Europa va una generación por delante nuestra, y en Europa es muy normal ver gobiernos de coalición. Entonces tienen que entender que las épocas han cambiado y que nos tenemos que sentar a dialogar, y seguramente en cosas en las que no están de acuerdo haremos unas concesiones y otras a eso. Es la que tiene los consensos. Todo el mundo tiene que transigir, todo el mundo tiene que hacer concesiones. Y es algo que el Partido Popular pues todavía no ha entendido. Esperemos que todavía, como queda tiempo, acaben entendiendo que es necesario. Eso, por parte del Partido Popular y por parte también de Podemos, criticar ese acuerdo para un gobierno reformista y progresista, no sé si al intercambio los adjetivos que han firmado ustedes con el Partido Socialista. Dice el Partido Popular, lo dijo el otro día el señor Rajoy en esa sesión de investidura de hace 2 viernes, que son medidas muy bonitas, pero que no están explicadas ni debidamente argumentadas. ¿Qué opina usted cuando les critican ese acuerdo de 200 puntos? Hombre, está bien que lo haga una persona que nos presentó una hoja con 5 puntos. 5 puntitos. Aquí lo que hay son 200 medidas muy concretas. Es más, nosotros además nos han acusado en la campaña de ser los niños calculines, de llevar una hoja de cálculo para todo, porque claro, es como todo, puedes prometer la luna, pero lógicamente nadie la va a poder conseguir. Y nosotros hemos querido que las medidas sean mesuradas,
medidas y cuantificadas. Sabemos dónde se va a obtener el dinero, cuánto van a costar, y así están estipuladas. Claro que hay una hoja económica, lo que pasa es que si no el documento pues parecería el libro gordo de Petete. Lo que hemos hecho son 200 medidas muy concretas, donde se han tirado un mes 2 equipos de negociación con economistas, con abogados, es decir, le aseguro que aunque el acuerdo es un resumen de 200 medidas, se ha trabajado horas y horas y horas. Yo he llegado a ver a Tony Roldán, que es una de las personas que estaban en la mesa, es un economista discípulo de Garicano, con unas ojeras que yo le tuve que decir, Tony, échate una hora de siesta porque es que si no, de verdad, te vas a morir. O sea, cuando hablan de verdad y lo ningunean, lo ridiculizan, siempre me gusta decirlo, que a mí me gustaría que lo supiera la gente lo que ha presentado el Partido Popular. 5 medidas tan someras, tan ligeras como lucha contra la corrupción, o esta famosa de Podemos de poner la economía al servicio del proletario. Qué bonito queda, pero eso ¿cómo lo hacemos? Porque claro, cuando quieren hacer el partido de Podemos 96.000 millones más de gasto público, pero no explican de dónde lo van a obtener. Sí, vienen con el famoso mantra de las grandes fortunas. Claro, porque las grandes fortunas están esperando a que estos señores vengan y les cojan, les retrotraigan 96.000 millones de euros por año durante toda la legislatura. Seamos un poquito de verdad cabales. Claro, lo que tienen que también decir es que para ellos las grandes fortunas son cualquier pareja que gane más de 60.000 euros, es decir, 2 sueldos de 30.000 euros. La clase media de antes, claro, que las están extinguiendo entre unos y otros. Por eso digo que los radicalismos no son buenos. Esperemos que puedan acercar posturas, porque si no va a ser muy complicado. Dice usted, señor Ramírez, que es un resumen, pero algunas de las medidas sí que están al menos vagamente explicadas en ese programa. Ayer es fácil descargarlo en la web de Ciudadanos, en el PSOE. Ayer estuve echando un ojo al archivo PDF. Por ejemplo, fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada. Eso, por ejemplo, queda un poco vagamente explicado. No, es que vamos a ver, el Poder Legislativo está para legislar. O sea, la obsolescencia programada, como todo el mundo sabe, es que los aparatos se nos están estropeando. Aquello de duran lo que duran. Duran lo que duran. Y bueno, duran lo que duran, no. Entonces, hay que establecer medidas para que las compañías realmente, cuando venden un producto, cumplan con un tiempo que se considere útil, una vida útil. Lo que no puede ser es que usted se compra la televisión, lo que es ahora mismo la patente, le dan 2 años de garantía, la garantía, y luego usted, a partir de 2 años, y un día se rompe, casualmente se rompe después de la garantía. Bueno, pues esto, lógicamente, queremos combatirlo, porque eso va en detrimento también. Es muy complicado, porque gente que fabrica en China, fabrica en Irlanda, como tan sencillo como obligar a que la garantía sea de 5 años. Es decir, no es tan difícil. No es tan difícil. La calidad de las medidas no tiene un coste económico, tienen solo que poner la materia gris y el sentido común en marcha. Lo que pasa es que es verdad que hasta ahora pues no ha interesado. No ha interesado. Es como lo de la autosuficiencia energética. Claro, aquí lo que ha interesado es primar a otros intereses de las puertas giratorias. Entonces, claro, no se quería nunca legislar en contra de las grandes eléctricas. Bueno, pues habrá que hacer una legislación a favor de los ciudadanos y no de las grandes compañías. Supongo que este también está más explicado en la versión gorda del documento. Mejorar la proporcionalidad del sistema electoral. Y ahí se queda. Sí, claro. Es que, vamos a ver, la ley electoral, nosotros ahora lo llamamos como una de las banderas desde el principio. Es una ley muy injusta. Entonces, nosotros abogamos por un sistema electoral a la Alemania, con doble lista, donde haya listas abiertas. Hablamos, para el oyente, a nivel nacional, que como siempre hablamos de la ley electoral canaria, pues que también hay... De la ley electoral canaria también podemos hablar, pero bueno, hablamos ahora de la nacional. De la ley nacional, sí, hablamos de doble lista y además con una lista abierta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego cuando el consenso, esto es un documento de base, que como queremos atraer a otros partidos, como es el Partido Popular, luego hay que consensuarlo. Entonces, no hay un sistema electoral perfecto. Hay distintos sistemas electorales. Lo que intentamos es que sea mucho más proporcional y, sobre todo, que sea de listas abiertas. El otro día me preguntaba uno en la radio que por qué tiene que votar al número 1 de una lista cuando no le gusta nada y, sin embargo, el número 3 le encanta. Esto en el Senado son listas abiertas. Cada uno vota al candidato. Bueno, pues podría ser un modelo como el Senado, que es lo que nosotros hemos pretendido, un modelo como la alemana. La última pregunta, porque el diputado Chano Franqui dio una rueda de prensa en Gran Canaria a finales de la semana pasada, decía que este pacto es el único que incluye una hoja de ruta para Canarias, etcétera, etcétera. Estuve, como le digo, hojeando el documento. Canarias, islas, archipiélago, ref o ultraperiférica son palabras que se me ocurrieron y que busqué y que no aparecen ni una sola vez en 67 páginas. ¿Cómo es que no aparece la palabra Canarias como elemento más general en ese acuerdo? Bueno, de pronto, es que cuando hablamos de un pacto especial para Canarias, yo siempre digo lo mismo. A mí me gustaría tener la sanidad que tiene Cataluña, la educación que tiene Cataluña, los precios que tiene Cataluña. Pues claro, cuando hablamos, yo siempre lo he dicho desde el principio, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos canarios tengan lo mismo que el resto de España. Lo mismo. Tenemos la peor sanidad pública. Tenemos la peor educación pública. Tenemos las prestaciones sociales más bajas de toda España, y esto es lo que queremos cambiar. Entonces, claro que tenemos una hoja de ruta, no está, vuelvo a incluir en ese artículo, en ese acuerdo, pero hay una hoja de ruta para Canarias. Ya solo ponernos en la media española sería subir un 23%, que ya solo ponernos en la media española.
Entonces, nosotros lo que abogamos es, primero, para tener lo mismo que el resto de los españoles. No queremos ser ni ciudadanos de primera ni de segunda, lo mismo. Y a partir de ahí construyamos cosas específicas para Canarias. Nosotros queremos pedir, por ejemplo, a la Unión Europea la quinta libertad aérea, lo que nos supondría realmente poder ser un hub de pasajeros y mercancías ante aeropuertos tan importantes como el de Gando, como el de Santa Cruz. Entonces esto se va a trabajar, hay una hoja de ruta muy clara. Queremos reducir también los impuestos para los vehículos en Canarias. Tenemos medidas claras concretas para Canarias. Pero en ese acuerdo, vuelvo a decir lo mismo, como uno tiene que atraer a otros partidos, y lo que se busca es siempre de una forma general. Luego veremos a lo que es la letra más concreta, la letra pequeña, pero todo está cuantificado. Pues Saúl Ramírez, ya para concluir, ¿augura novedades en estos próximos días después de una semana sin apenas movimiento en esto de los acuerdos? ¿Se prevén novedades para los próximos días? Yo espero que sí, desde luego, porque lo que ha pasado la última semana es que ha habido un inmovimiento completo. Ya le digo que es un hermetismo en las posturas, se repiten los mantras por un lado y por otro en el Partido Popular, que es el partido que mayor número de votos ha obtenido en las elecciones. Y es cierto, por parte de Podemos, que ellos quieren abanderar la regeneración, cuando bueno, realmente uno ve lo que realmente quieren son puestos. Pero yo estoy seguro que desde el consenso, desde el diálogo y con la política en mayúsculas vamos a poder obtener realmente un acuerdo que lo que es importante es que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad española, en su conjunto. Nosotros queremos renovar España, no romperla, y por lo tanto lo que pretendemos es que partidos constitucionalistas como el Partido Popular se sumen al acuerdo. Pues ese es el deseo de Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Las Palmas, al que le damos las gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Canarias. Un saludo y hasta pronto. Un placer, como siempre. Muchas gracias.